buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Giovanita, hoy ya tenemos también, como todos los días, una buena información de diversas partes del Perú y sobre todo los últimos procesos judiciales. Un programa, como siempre, cargado de información que usted no puede perderse, pero vamos ya con los titulares. Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país a presentador Andrés Hurtado Chibolín, fiscal Elizabeth Peralta y otros acusados del delito de tráfico de influencias. Y también, quien soborna o trafica influencias en investigaciones fiscales, procesos administrativos o judiciales puede recibir 14 años de cárcel, precisa Poder Judicial. Continúa juicio oral a Sergio Tarache, confeso feminicida de la joven peruana Catherine Gómez, a quien quemó viva por resistirse a retomar relación con él. Poder Judicial conmemora 5º aniversario de implementación del sistema de oralidad civil que ha permitido mayor transparencia y celeridad a los procesos. Y justicia francesa llevó al banquillo de los acusados a 51 hombres que acusaron de mujer que durante 10 años era dopada por su propio esposo y quien promovió el delito. Bien, empezamos con el desarrollo de la información. Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país a presentador Andrés Hurtado, a la fiscal Elizabeth Peralta y otros investigados por el presunto delito de tráfico de influencias. No podrán salir del país el presentador de televisión Andrés Hurtado Chibolín, la fiscal superior Elizabeth Peralta, así como Augusto Muley y Francisco Ivanciucho, permanecerán en Perú ante las investigaciones preliminares por el presunto delito de tráfico de influencias. Así lo decidió el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que de acuerdo al artículo 295 del Código Procesal Penal, establece que los investigados no podrán abandonar el territorio nacional durante la investigación de un delito, en diligencias preliminares o luego de la formalización respectiva. A raíz de la investigación que presentaron un programa de televisión, quedaron reveladas evidencias que vinculan al presentador Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, con una presunta red de tráfico de influencias. Según este informe, el presentador habría actuado como intermediario entre los hermanos Ciucho Neira y la fiscal superior Elizabeth Peralta. La alerta ha sido comunicada a las fronteras para evitar una fuga de los implicados, quienes se encuentran en medio de una investigación por parte del Ministerio Público. Quien soborna o trafica influencias en investigaciones fiscales, procesos administrativos o judiciales puede recibir 14 años de cárcel, precisó el Poder Judicial. Veamos. Son delitos de una especial gravedad, básicamente por dos situaciones. La primera, porque se afecta el interés público general y el funcionamiento y los fines del Estado. Y la segunda es porque quien la comete normalmente es un servidor público o un funcionario público sobre el cual la ciudadanía ha depositado su confianza para ejercer dicha función. Así lo afirma el juez de la Corte Superior de Justicia de Lima, Mario Zulca Quispe. También explica que quien soborna o trafica con influencias en investigaciones fiscales, procesos administrativos o judiciales puede recibir 14 años de cárcel. Y en los casos de concursos de delitos, para el ejemplo, el concurso del cohecho con el tráfico de influencia, las penas terminan siendo agregadas o sumadas. De tal manera que quien soborna o trafica influencias para obtener algún tipo de ventaja o para un tercero en investigaciones fiscales, procesos administrativos o judiciales, recibe penas de cárcel efectiva. Por otro lado, sabemos que el Ministerio Público está a cargo de la investigación del delito, pero muchas veces se ve frustrado ante relaciones amicales que puedan tener estos funcionarios públicos. Tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene por funciones perseguir el delito, investigar el delito y en los procesos judiciales acusar. Entonces, muchas veces por relaciones amicales, por relaciones familiares, un fiscal tiene relación con otras personas y esas terceras personas, valiéndose de esa relación real, pueden interceder a beneficio de una persona que está siendo investigada. Ese es un ejemplo de cómo funciona o de cómo se podría materializar el delito de tráfico de influencias.
Estas malas acciones por parte de servidores del Estado atacan el desarrollo del país y la confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades. Perjudica pues al Estado, quien se ve debilitado en cuanto a la confianza de la ciudadanía, perjudica también pues los servicios públicos que brinda el Estado. Y ahora les contamos que hoy el Poder Judicial continuó con el juicio oral al feminicida confeso Sergio Tarache, acusado de quemar viva a su expareja, la peruana Catherine Gómez. Karim Vallejos nos tiene los detalles, veamos. Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, mas sin embargo no acepto la reparación civil, me encuentro arrepentido. A ver, señor, un momento. Aceptó su delito frente a sus juzgadores y la madre de su víctima. Aceptó ir a prisión 30 años, 6 meses y 20 días, tiempo que solicita la Fiscalía en su contra por el cruel asesinato de la joven Catherine Gómez, a quien roció gasolina y quemó viva el pasado 18 de marzo del 2023. Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, mas sin embargo no acepto la reparación civil, me encuentro arrepentido. Desde el penal Ancón 1, el venezolano Sergio Tarache Parra aceptó su culpabilidad por la muerte de Catherine Gómez en la audiencia de juicio oral a cargo del segundo juzgado penal colegiado permanente de la Corte de Lima y que se desarrolló de manera virtual. Acepto los hechos que se me imputan. Quiero dar gracias a mi defensa. Aunque pidió disculpas por lo sucedido a los familiares de la víctima, se mostró en desacuerdo con el pago de la reparación civil que solicitó la defensa del actor civil y que asciende a 500.000 soles por el daño causado a la parte agraviada. Todos estos años de mi juventud, de volver a señalar la pérdida de su familiar. Realmente, doctora, no le puedo decir más nada. Mi familia corre peligro, yo corro peligro, hasta mi abogada corre peligro. De su parte, la defensa del acusado solicitó la reducción de pena. Sin embargo, la Fiscalía se negó y finalmente el tiempo requerido de más de 30 años de prisión se mantuvo por acuerdo de las partes. La Fiscalía está indicando de que respecto a la pena no va a solicitar o no pretende llegar a ningún acuerdo de rebaja de la pena. ¿Cuál es su postura? Siendo así, señorita magistrada, en todo caso, esta defensa pública pues no va a cuestionar, ya que no hay un acuerdo con la Fiscalía con respecto a la pena. En todo caso, esta Fiscalía, pues esta defensa pública va a aceptar. De esta manera, el juzgado dio por concluido el debate sobre la pena a imponerse al procesado y reprogramó una próxima sesión para el 12 de septiembre a las 4:30 de la tarde, en donde se realizará el debate oral por la reparación civil a imponerse al acusado. Terrible caso, Armando, pero más allá de todo, pues cuando vemos a la abogada de Tarache, nos preguntamos dónde quedan los principios deontológicos, ¿no? De la profesión. Deja mucho que desear el tema ético, ¿no? Por un lado, decía en la audiencia anterior que no había evidencias, que nadie vio o no sucedió lo que todos vimos que ocurrió, ¿no? Que él quemó viva precisamente a la joven Catherine Gómez, que falleció lamentablemente después de días de agonía. Y sin embargo, ahora pues su patrocinado confiesa nuevamente el crimen, como lo hizo ante las autoridades policiales en un primer momento. Sí, pues eso ya generó un poco más expectativa de lo normal, porque se pensaba que iba a seguir esa estrategia, pero finalmente aceptó lo que ya era evidente, y con las 52 pruebas que ha presentado la Fiscalía en documentos, videos, testigos, ¿no? O sea, hay bastante contundencia en las acusaciones. Ante una terrible escena de dolor, comprensible por supuesto, de la madre de la víctima, sí, ¿no es cierto? Sí. Continuamos con la información. Ahora te cuento, Ivana, que estuvo el ministro del Interior, ha estado en la unidad de flagrancia en La Libertad de Trujillo, comprobando, haciendo una inspección, ahí un recorrido. Y nuestro compañero de la Corte de Lima, Martín Bazán, nos ha mandado el siguiente despacho. Adelante, Martín.
Gracias, amigos de Justicia TV. Nos encontramos con el abogado Juan Santibáñez Antúnez, ministro del Interior. Señor ministro, muy buenos días. ¿Cuál es su percepción de la unidad de flagrancia de Trujillo? Bueno, en principio reciban todos un saludo cordial. El día de hoy hemos tenido la gentileza, justamente por invitación del señor presidente de la Corte, de venir a visitar las instalaciones del juzgado de flagrancia y hemos podido advertir que es una construcción de última generación en donde la Policía Nacional del Perú como el Poder Judicial están absolutamente comprometidos cumpliendo justamente esa sinergia que debe existir entre las instituciones encargadas del sistema de justicia para dar cumplimiento a la ley. Hemos instalado todos los juzgados, con los magistrados, con el personal administrativo y jurisdiccional, así como la Policía Nacional del Perú, igualmente instalada con todos sus efectivos policiales encargados hasta de los laboratorios. Lo que sí tengo que penosamente resaltar que es absolutamente cuestionable, creo yo, que el Ministerio Público ni siquiera se haya personado a pesar de existir un acta de compromiso, y ni siquiera haya instalado sus computadoras, no haya venido el personal, y lo que es peor, ni siquiera se presente cuando existen este tipo de conflictos de flagrancia, cuando son estas unidades las que han sido constituidas para dar una lucha frontal contra la delincuencia común y la criminalidad organizada de manera inmediata. Señor ministro, el compromiso del Ministerio del Interior para seguir impulsando el funcionamiento de la unidad de flagrancia. Sí, justo el día de ayer me reuní con el general jefe de la DIRTEPOL, La Libertad, de aquí de Trujillo, y hemos coordinado para que todas las comisarías a nivel de toda la región pongan a disposición a aquellas personas que cometan este tipo de conductas delictivas en flagrancia, inmediatamente a disposición de la unidad de flagrancia y de la comisaría de la Policía Nacional que está ya instalada y funcionando aquí. De esta manera puedan ser juzgados, procesados y sentenciados de manera inmediata por el personal jurisdiccional y que se dé cumplimiento, como reitero, al mandato de la ley. Y finalmente, señor ministro, un mensaje a la población trujillana, justamente. Bueno, el mensaje que les podríamos dar es que nosotros, las instituciones, creo, la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial, estamos haciendo grandes esfuerzos para detener, para poner a disposición de la justicia a aquellas personas que cometen delitos flagrantes. Esta es una muestra de este esfuerzo, este local, esta construcción. Lamentablemente, y así tenemos que anunciarlo, es triste y penoso que el Ministerio Público no se comprometa, que el Ministerio Público no venga, que el Ministerio Público no esté detrás de estos juzgamientos y mucho menos de ser, como se jacta de alegar, una institución garantista. Yo llamaría en este caso la atención una vez más al fiscal de la Nación, que se preocupe por la institución, que se preocupe en este caso por dar cumplimiento al mandato de la ley, pero sobre todo que no defraude a la sociedad. Yo creo que ya las unidades de flagrancia, si no están funcionando, sabemos perfectamente quién es el articulador que está jugando en contra del partido. Muchas gracias, señor ministro. Estuvimos desde la unidad de flagrancia de Trujillo. Adelante, estudios. Muchas gracias a nuestro compañero Martín Bazán de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, quien estuvo pues con el ministro del Interior, como lo hemos visto. Deja mucho que desear en realidad lo que dice el ministro. Nosotros hace algunas semanas hemos estado allí también y precisamente pues llama la atención que ningún representante del Ministerio Público está en la unidad de flagrancia más grande del país, dicho sea de paso, Armando, sí, más de 3.000 metros cuadrados, amplias áreas para que todos los actores del sistema de justicia que luchan contra la criminalidad, contra el delito común en este caso, que es lo que sentencia en las unidades de flagrancia, pues no, digamos, estén completos, ¿no? Porque, digamos, la policía está haciendo lo suyo, está presente en la unidad de flagrancia, el Poder Judicial está gestando todo este sistema para que se actúe rápidamente, sea una justicia con rostro humano. Sin embargo, el Ministerio Público deja mucho que desear, la ausencia precisamente a la que aludía el ministro del Interior. Como dice, cuando hay un carro como un engranaje, todas las piezas tienen que funcionar, si no empiezan los problemas, ¿no? Ojalá que es las reiteradas recomendaciones y pronunciamientos que se han dado en este caso, ojalá que cambie la situación pronto, ¿no? Bien, y ahora les contamos que el Poder Judicial condenó a 35 años de cárcel efectiva a un ciudadano venezolano que facturaba a una organización dedicada a la explotación sexual de menores traídas con engaños desde Venezuela y Colombia. Cintia Salirrosas nos detalla. Los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial sentenciaron a Lirio Alejandro Lizardo Rito y Nelson Eduardo Cárdenas Anzola a 35 años de cárcel efectiva.
tras comprobarse su participación en la explotación sexual de mayores y menores de edad. En consecuencia, se le impone a ambos 35 años de pena privativa de libertad efectiva en su ejecución, la misma que se computará desde el momento de su detención. La inhabilitación de conformidad con lo establecido en el artículo 36, numerales 5, 10 y 11. Así como el pago de la reparación civil de 280.000 soles. Ambos venezolanos ofrecían falsas ofertas de trabajo seguro para atraer a jóvenes y adolescentes de Colombia y Venezuela que se encontraban en condición de vulnerabilidad por la inestabilidad económica con el fin de explotarlas sexualmente. Tras aceptar las ofertas, los ahora sentenciados ofrecían el ingreso al Perú, el pago del traslado y alojamiento para luego tenerlas cautivas en 2 departamentos ubicados en la urbanización San Isidro. La policía rescató a 8 mujeres, entre ellas 2 menores de edad, quienes informaron que ofrecían sus servicios sexuales todos los días y que ambos venezolanos las vigilaban y las amenazaban para que no se escaparan. Ante las pruebas fehacientes de la comisión del delito de explotación sexual en su forma agravada, los jueces de la Corte de la Libertad condenaron a ambos venezolanos a cárcel efectiva y ordenaron el pago de 280.000 soles por concepto de reparación civil a favor de las agraviadas. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Celi Rosas para Justicia TV. Bueno, ahora les informamos que el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, seguirá siendo procesado por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. Veamos el informe. El Poder Judicial, a través del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, resolvió continuar procesando al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. En la parte resolutiva se lee: declarar infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción formulado por Rafael López Aliaga. En consecuencia, seguirá procesado por esta judicatura por el delito de lavado de activos. Este recurso presentado por la defensa del alcalde de Lima buscaba archivar la investigación en su contra, derivado del caso Panama Papers. La Fiscalía sostiene que López Aliaga participó en actividades criminales relacionadas con delitos de corrupción de funcionarios en calidad de socio, como persona natural y como gerente general, representando a la empresa Acres Investment S.A. La actividad de lavado de activos, señor magistrado, obviamente va a brindar o genera la apariencia de legalidad a través de estas diversas empresas. ¿Cómo? Capitalizando deudas que son propias o que tienen como común denominador que son empresas del señor López Aliaga. Asimismo, que el investigado intervino también como director y apoderado, obteniendo dineros ilícitos hasta por 1 millón de soles de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima entre los años 2012 y 2014. Y ahora les contamos que Michelle Maiman, hermana de Joseph Maiman, implicado en los presuntos pagos indebidos al expresidente Alejandro Toledo, declaró ante la justicia peruana desde Israel. Asimismo, otros testigos de la interoceánica testificaron en la audiencia desde Tel Aviv, gracias a la colaboración de la justicia israelí. Walter Condori nos informa. Adelante. En una jornada clave, Michelle Maiman, hermana del empresario fallecido Joseph Maiman, uno de los principales implicados en los sobornos de Odebrecht en el caso del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, declaró ante la justicia peruana desde Israel. La testigo de nacionalidad peruana, israelí y polaca fue presentada por la defensa de Toledo para ofrecer su testimonio. ¿Su hermano tenía alguna obligación de darle detalles, circunstancias, motivo de las órdenes, de las transferencias que usted ejecutaba? No, mi hermano era una persona muy centrista. Las compañías eran solamente de él, todo lo dirigía él. Él centrificaba todo y él me decía qué hacer y yo lo hacía. Eso es todo, nunca me daba explicaciones. Este proceso judicial examina los presuntos pagos indebidos que habrían beneficiado a Toledo durante su mandato. El juicio oral
está a cargo del segundo juzgado penal colegiado de la Corte Superior Nacional. Durante su intervención, Michelle Maiman relató que conoció a Toledo en una reunión en el jardín de la casa de su hermano en Israel, un encuentro que se llevó a cabo en el verano del 2006 y en el que participaron alrededor de 100 personas. Michelle Maiman detalló que trabajaba realizando pagos para la empresa Merhab de su hermano y ejecutaba órdenes de transferencia bajo la instrucción directa de Joseph Maiman. Según su testimonio, Joseph tenía control absoluto sobre los negocios familiares y todas las operaciones debían realizarse a su nombre, lo que incluía la empresa Confiado, donde Michelle tenía derecho de firma. Trascendió que el rol de Michelle Maiman en la administración de las cuentas de su hermano es vital para la investigación tras su fallecimiento. La colaboración de la justicia israelí ha permitido que otro testigo como Leo Malamud también ofrezca su testimonio desde Tel Aviv. En la primera línea, la cifra está mal escrita porque después de 34.300 hay 4 ceros. Entonces dice, es aquí reemplazada por dólares americanos 34.300.000. El caso del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, donde está implicado Alejandro Toledo, continúa captando la atención pública en un proceso judicial que cada vez esclarece el hecho. El juez Richard Concepción Carguancho continuó la audiencia de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros involucrados por el caso Guayquis en la sombra. En este caso, la Fiscalía ha sustentado el pedido de 36 meses de prisión para el hermano de la Presidenta de la República por este caso. Es momento de escuchar este informe. Veamos. El magistrado Richard Concepción Carguancho, titular del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional, continúa evaluando el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. La representante de la Fiscalía continúa presentando los elementos de convicción que vincularían al investigado Nicanor Boluarte y otros con los hechos materia de investigación. Nicanor Boluarte y otras 5 personas más son investigadas por presuntamente pertenecer a la organización criminal Los Guayquis en la Sombra, que se habría organizado para nombrar prefectos y subprefectos con el fin de facilitar la organización del partido Ciudadanos por el Perú. Úrsula Quispe Fernández era la persona que administraba el WhatsApp por indicación de Nicanor Boluarte Segarra. En dicho grupo de WhatsApp se llamaba Comité Ciudadanos por el Perú. Durante la audiencia, la Fiscalía sustenta además los diversos pagos que los integrantes de esta presunta organización criminal solicitaban a fin de nombrar prefectos y subprefectos, los que luego eran condicionados para recabar las fichas de afiliación para el partido Ciudadanos por el Perú. Señor magistrado, a nombre del señor Francesco Noriel Chingay Parodi, por el monto de 500 soles, lo que, señor magistrado, corrobora lo indicado por el aspirante colaborador eficaz. La audiencia, en donde además se evalúa la situación de los investigados Mateo Castañeda, Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenobia Herrera y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar, continúa desarrollándose y es transmitida en vivo por las plataformas de Justicia TV. Bien, y a esta hora de la tarde nos enlazamos con nuestra compañera Melody Sánchez desde Piura. Nos reporta nuestra compañera, hoy se inauguró el Congreso Internacional de Justicia Ambiental. Melody, muy buenas tardes. Sí, Giovanna, ¿cómo estás? ¿Cómo están allí por Lima? Aquí nosotros estamos culminando el 6º Congreso Internacional de Justicia Ambiental, donde hemos contado con la participación de diversos países y justamente estamos con el magistrado de Colombia, el doctor Moisés Mazabel Pinzón. Él es magistrado del Tribunal Administrativo de Colombia. ¿Cómo está? Bienvenido a Justicia TV, quien nos va a comentar un poco acerca de los tribunales que vienen aplicando sentencias en materia ambiental, ¿no? Justamente este es un tratamiento diferente al que se maneja aquí en Perú. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, es gusto saludarles. Básicamente queríamos compartir la experiencia en dos escenarios. En primero es desde la justicia contencioso administrativa con las acciones colectivas o acciones populares, donde hemos podido proteger las abejas, los animales de experimentación como los micos en Leticia, donde hemos extendido áreas de protección de reservas pesqueras para que los peces puedan reproducirse y mantener un estatus normal, hasta medidas, digamos, de choque frente a los hipopótamos de Pablo Escobar, o también aspectos como protección del río, el río Atrato, el río Caquetá frente al mercurio, frente a la minería ilegal. Y por otro lado, lo que concierne a las nuevas disposiciones penales, a la ley 2111 de 2021, que corrige muchos de los defectos que hay frente al castigo penal por este tipo de delitos. Así, por ejemplo, tenemos por un lado que se ha podido penalizar ya concretamente lo que tiene que ver con personas jurídicas que también se benefician de la explotación ilícita, de la deforestación, a quienes financian también estas actividades y se benefician de ellas, o como se quiere también de estipular un delito como el ecocidio, cuando se trata sistemáticamente de la afectación grave de ecosistemas. Así que no solamente nos quedamos con tipificar, con ampliar el espectro para cobijar todas estas conductas, para proteger nuevas especies, porque por ejemplo el coral queda protegido, el aleteo de tiburón quedó explícitamente como un delito atroz, y en esa medida se instrumentaliza también para que el órgano acusador, la Fiscalía, cuente con una dirección territorial que pueda intervenir de manera en todos los territorios y tenga un cuerpo técnico y recursos para hacerlo. Es decir, estos tribunales son más prácticos y dinámicos, ¿no es cierto?, para que finalmente se pueda resolver de manera inmediata. Pues la ventaja que tiene el juez popular, el juez administrativo y ahora con la nueva ley también el juez penal, es que podemos adoptar medidas cautelares. Incluso podemos medir medidas cautelares de urgencia, sin pleito todavía, sino que apenas puesto la actividad sea necesario, inminente, que el juez adopte una medida. O también el juez penal para que incluya también allí el decomiso, paralice las actividades ilícitas y adopte medidas para la recuperación de los ecosistemas. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema judicial de Colombia? Bueno, en materia ambiental tenemos por un lado que se necesita tener presencia en muchos territorios y mucha institucionalidad. Entonces eso hace que se dificulte a veces el tema probatorio, como ocurre también en Perú y en todos nuestros países, que los territorios son tan grandes y el Estado no tiene presencia en todos los lugares y la institucionalidad, entonces se demora mucho en poder llegar. Y el segundo fundamental es el cumplimiento de las providencias de las sentencias, porque requieren demasiados recursos y decisiones a mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora la descontaminación del río Bogotá, pero llevamos ya 20 años prácticamente en todo este proceso, desde que inició hasta la implementación. Ya se ha logrado, pero tiene que ver con ese factor de lo económico, de las pruebas y lo que es la recuperación. Pero también el tema de transformar el chip, de educar, de formar a los jueces, juezas, a los funcionarios, para que encuentren que en ellos, en su función, está también el futuro de todos. Es cierto, no solamente a los jueces, sino también a todo el entorno, ¿no es cierto?, a las instituciones que están involucradas para, de una manera, fortalecer el sistema judicial, ¿no? Díganos, ¿cómo se evalúa el impacto social a través de los fallos? Pues siempre se ha dicho que la legitimidad de los jueces está en sus sentencias, en cómo resolvemos los problemas, y hemos encontrado que los sistemas políticos de nuestros países no dan una solución acorde y rápida y termina llegando casi todo a los estrados judiciales. Algunos llaman a eso como un poco la injerencia, digamos, del juez en los otros poderes, en el desarrollo de las políticas públicas, pero debo reconocer que lo hacemos realmente es con independencia, buscando una solución pronta. Y esa legitimidad está, y esto es muy importante, porque se ha dicho que
los jueces, pues digamos que si uno observa el top 10 de legitimidad, todo el mundo dice, hoy los más desprestigiados son los congresistas, luego los jueces, y seguimos allí. Pero hay un dato de contraste muy importante, y es el número de procesos. Si uno analiza por qué la gente sigue demandando, es porque confía en sus jueces. Y finalmente, ¿cómo se determinan estas sanciones en los delitos ambientales? Ahora con la nueva legislación se aumentó muchísimo. Ya dejamos de tener penas que eran irrisorias de 1 o 2 años, ahora arrancan de 5 años en adelante y multas cuantiosas para que el que cometa el delito ambiental sepa que también está en juego no solamente su libertad, sino su patrimonio. La tarea es que haya una buena acusación, una buena investigación y que el juez pueda estar a la medida de las circunstancias. ¿Cuáles son las expectativas sobre el sistema judicial en materia ambiental, no solamente en Colombia, sino también aquí en nuestro país, ya que usted ha estado participando en este importante congreso, ¿no? Y también en otros países? Bueno, la experiencia, por un lado, nos ha permitido enriquecer trabajos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cómo nos ha servido de referencia el tema de maderas que hace aquí en Perú, porque allá teníamos dificultades enormes para determinar, por ejemplo, qué clase de árbol es el que se incautó, esa madera, si era cedro negro, si era roble, bueno, diferentes instrumentos, y nos costaba, por decir algo, serían 25 millones de pesos, entendería que como 2.500 soles o bueno, un poco más, lo que haría que fuera muy costosa cuando encontramos que aquí hay una aplicación y un sistema que permite escanear e identificar rápidamente. Entonces, por un lado, yo creo que los mecanismos de cooperación, de intercambios son muy necesarios porque nos dotan de instrumentos desde las otras experiencias judiciales en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Chile, en fin, y tenemos unas realidades que también son muy comunes, así que el reto ambiental es poder trabajar en la misma línea, proteger recursos como estamos ahora en Piura, también piscícolas, también el tema de los recursos marinos, pero también los bosques, los desiertos. Entonces, tenemos una riqueza increíble que se nos está yendo entre los dedos y que debemos proteger, y la cooperación sería un buen instrumento para lograr recaudo probatorio, para medidas, porque el delito transgrede las fronteras y no examina si esto pertenece a otro país, y entonces hay que atacar esas redes y esas mafias de manera conjunta. Justamente este encuentro pues sirve para poner en la mesa estas prácticas que se vienen ejecutando en otros países, ¿no es cierto?, y poder salvar a nuestro planeta. Así es, así es. Ahora veíamos, por ejemplo, con la intervención de Brasil, cómo en la protección de los animales y cómo poder ser víctimas en los procesos a través de un amicus o de un tutor que reivindique para ellos también sus derechos y puedan entonces buscar una restauración o una recuperación. Por ejemplo, es una experiencia que no tenemos todavía en nuestros otros países y que muy seguramente podría multiplicarse. Porque por un lado está el tema ambiental y por otro lado también los defensores de derechos humanos que también están en peligro. Sí, hoy justamente se hablaba sobre el Tratado de Escazú y cómo busca proteger a esos defensores y que puedan contar con instrumentos realmente para visibilizar, para poder reivindicar los derechos humanos, los derechos de la comunidad ambientales, sin exponer siempre su vida. Yo creo que ese podría ser un buen instrumento, pero requiere de medidas de protección, y quizás uno de los elementos que a veces ayuda mucho tiene que ver con la denuncia, digamos, que el tema no sea intuito de persona, es decir, no sea por él, sino que sea una red para que no se visibilice tanto que pueda ser objeto de ataques, sino que se entienda que hay una sociedad comprometida, una sociedad que castiga, que reprime ese tipo de conductas y que está dispuesta a acoger y proteger a los derechos, a los quienes se dedican a reivindicar los derechos humanos. Muy bien, así como hemos visto nosotros aquí en este congreso, el compromiso de los magistrados que también están preocupados por esos temas ambientales. ¿Cómo estás? Sí, Giovanna, te escucho. Sí, justamente quería hacerle la consulta, si es que el doctor creería que el acuerdo de Escazú, al que ha hecho referencia hace unos instantes, es el gran baluarte
que permite precisamente que se aplique la justicia en temas ambientales. Si nos podría quizás resaltar un poco más sobre este acuerdo de Escazú. Bueno, el acuerdo de Escazú busca, por un lado, facilitar el acceso a la información. Es interesante porque sin poder conocer los proyectos, por ejemplo, mineros, por ejemplo, madereros, por ejemplo, marinos, etcétera, pues la comunidad no puede ni saber cómo los va a afectar, ni por qué esa información permanecía protegida, reservada, hasta que veían las máquinas o los procesos sobre sus ambientes, sus casas. Entonces, en primer lugar, es que la información sea pública y garantizar su entrega para que todos podamos conocerla o formar nuestra opinión, reivindicar nuestros derechos y ser tenidos en cuenta en la forma de adopción de políticas públicas. Por otro lado, reivindica o hace posible que los estados se comprometan a proteger a los defensores de derechos humanos, a los defensores ambientales, y establezca realmente unas políticas que lleven a que esas personas puedan contar con el apoyo y el respaldo del Estado. Entonces, de esa manera buscaríamos proteger los dos puntos flacos. Por un lado, que la comunidad no participa de esos procesos que los afectan, y dos, es decir, que habiendo información puede haber un control público de las cosas, una decisión que nos tenga en cuenta, que nos dé legitimidad, y por otro, protegemos también a los defensores. Muy bien, y también cómo llegar a estas comunidades alejadas, ¿no es cierto?, muchas veces vulnerables, donde a veces quizá la justicia no llega tan pronto como quisiera, ¿no es cierto?, estar cerca de ellos también es muy importante. Sí, ahí tenemos una experiencia, por ejemplo, en Colombia tenemos un juez en una zona bastante difícil, pero el Consejo Superior se encarga de que tenga los medios para que esa comunidad tenga su juez. De hecho, pagamos un internet satelital porque no hay otra fórmula. Y si vieras lo que significa que haya presencia institucional, no solo para los matrimonios, para resolver sus conflictos, sus sucesiones, sus herencias, sino también para proteger a esa comunidad. Entonces, hay instrumentos, hay jueces itinerantes, hay mecanismos que nos permiten llegar a todos estos lugares, pero no se puede ser solo. Entonces, tenemos territorios bastante grandes. Esa posición, digamos, de pronto centralista no puede ser la mejor. Hay que desconcentrar o descentralizar para que haya en cada territorio la posibilidad de institucional de reivindicar sus derechos, de poder materializarlos, pero también empoderar a las comunidades para que ellas tengan la autonomía también de resolver sus conflictos, de dar ejemplo de cómo tratar el medio ambiente, como tenemos por estos países llenos de experiencias de comunidades de paz que trabajan de una manera y que necesitan es el reconocimiento y el apoyo institucional e internacional para que no se afecten por todos estos actores armados, económicos, que van desplazando y dañando el medio ambiente. Justamente aquí en Perú contamos con los jueces de paz, quienes se trasladan a las zonas alejadas para poder capacitarse, incluso brindar apoyo psicológico de temas de violencia, ¿no? Entonces están cerca, se podría decir, de estas personas que más nos necesitan. Sí, es una muy buena experiencia porque no se requiere que sea abogado, sino alguien que la misma comunidad, digamos, apoya, tiene una formación por parte del ministerio y es quien conoce también a sus congéneres y hay un voto de confianza de ellos de que él pueda resolver esas controversias. Es un buen instrumento, es un buen mecanismo, creo que debería complementarse con otros elementos porque teníamos, por ejemplo, experiencias en las que muy alejados no tenían control quienes estaban allí. Entonces creo que también es importante reivindicar que el juez resuelve conflictos, pero que también es un mecanismo que tenemos para controlar el poder y el ejercicio de quienes están en los territorios. Exacto. Armando, sí, te escucho. El magistrado, ¿no? Pero hay que hacerle la pregunta también a nuestro compañero Armando Ábalos. Sí, le pregunto una pregunta puntual. ¿Se puede a los que trafican, a los que afectan al medio ambiente, golpearlos en el bolsillo? ¿Se puede aplicar la extinción de dominio a estas personas que trafican o que acometen este tipo de delitos? A ver que nos comente el doctor. ¿Podrías repetirme, por favor? ¿El sistema de extinción de dominio se puede aplicar en estos casos para combatir y quitarles los fondos, ¿no?, a estas organizaciones? Ok. El tema de extinción de dominio, doctor, ¿se podría aplicar en
los temas de delitos ambientales, sobre Sí, todo en las bandas organizadas que muchas veces practican la minería ilegal. Sí, en Colombia tenemos esa experiencia de extinción de dominio que inició con el tema de narcotráfico, pero que esa figura, digamos, se refinó y entonces a partir del Plan de Desarrollo 2011, la Ley 1455 se facultó, se metió ahí ese articulito para facilitar, por ejemplo, la extinción de todas esas dragas, todos esos elementos que están allí asociados con el delito. Luego se extendió y ahora en la nueva ley permite que en materia ambiental se puedan adoptar esas medidas, como decía, ya incluso por el propio juez penal. Entonces el juez que está conociendo del delito ambiental pueda también ordenar ese elemento, porque allá teníamos un juez solo para la extinción de dominio, pero teníamos facultado a la policía para destruir o destinar por ejemplo, esa maquinaria, porque hay comunidades que no tienen una carretera muy mala, entonces sería importante que pudiera extinguirse el dominio y asignársele a ese municipio, a ese cantón, para que pudiera resolver esos problemas. El tema es que materialmente es muy difícil a veces transportar desde esa zona tan apartada, pero el instrumento que le proporciona la ley es muy válido porque garantiza un uso de estas maquinarias, de estos elementos, o si es imposible, pues la única forma sería destruirla. Muy bien, gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo como invitado aquí a través de la señal de Justicia TV, compañeros. Entonces nosotros vamos a volver el día de mañana con más entrevistas desde la ciudad de Piura. Vamos con ustedes a estudios. Gracias. Gracias, Melody. Muy amable. Gracias también al doctor, al magistrado de Colombia y por supuesto a nuestro compañero Juan Carlos Vivas, que está en la cámara. Perfecto, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Estuvimos con nuestra compañera Melody Sánchez y ella estuvo temprano en la inauguración del 6º Congreso Internacional de Justicia Ambiental y nos ha preparado la siguiente crónica. Con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema judicial ante casos relacionados con el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, el Poder Judicial lleva a cabo el 6º Congreso Internacional de Justicia Ambiental en Piura. La inauguración fue presidida por Claudia Morán Morales, presidenta del Distrito Judicial. Es sabido que el mar peruano es uno de los más ricos y productivos del mundo, debido a que posee una gran diversidad de especies. Hasta el momento se han identificado 1.088 especies marinas, 1.980 tipos de moluscos, 508 tipos de crustáceos, 602 tipos de algas, 45 tipos de equinodermos. Asimismo, en nuestro país tenemos varias especies marinas protegidas, siendo deber y responsabilidad de las autoridades la conservación de la riqueza de este mar biodiverso y este evento estoy segura que contribuirá a ello. Más allá de la justicia ambiental para los ecosistemas marinos, es el lema de este evento liderado por la Comisión Nacional de Gestión Ambiental que busca desarrollar capacidades especializadas en materia ambiental para todos los actores del sistema de justicia. El Poder Judicial, como muestra de su compromiso con la defensa del medio ambiente, viene organizando jornadas de concientización y de reciclaje como la realizada el día de ayer en nuestra Corte Superior. Talleres y capacitaciones dirigidas a magistrados y personal jurisdiccional sobre la normativa administrativa y penal. Y desde el año 2017, eventos como el que nos convoca el día de hoy. El Congreso cuenta con la presencia de magistrados de varios países, incluyendo España, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, quienes aportarán sus experiencias y conocimientos en el ámbito de la justicia ambiental. La preocupación del ser humano por la naturaleza es algo histórico, no es solo del siglo XIX y siglo XX, sino que desde que el ser humano comenzó a conceptualizar
y comenzó a escribir y sobre todo a crear grupos de filosofía, ya empezó a definir el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. La actividad que culmina este jueves está orientada a jueces y juezas de los distintos niveles de las 35 cortes del país que manejan procesos relacionados con la protección del medio ambiente. Bien, ahora les contamos que el presidente del Poder Judicial envió un saludo por el 5º aniversario de la implementación del sistema de oralidad civil en la justicia. Escuchemos. Hoy, en el marco del 5º aniversario de la implementación del sistema de oralidad civil en el Poder Judicial, afirmamos que el mismo constituye una herramienta fundamental para lograr una justicia rápida y transparente en la resolución de los conflictos de naturaleza civil. Quiero enviar un saludo a todo el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en el Poder Judicial, el cual ha logrado que este sistema alcance los objetivos perseguidos de una justicia célere con rostro humano. Feliz 5º aniversario, oralidad civil. Y justamente sobre esta importante fecha se llevó a cabo esta tarde una ceremonia de conmemoración por este 5º aniversario de creación del equipo técnico que ha tenido su cargo la implementación de la oralidad civil en casi todo el país. Walter Condori nos reporta. Muchísimas gracias, compañeros. Me encuentro con el doctor Ramiro Bustamante Segarra, juez supremo de la República. Doctor, feliz aniversario. Son 5 años de trabajo. ¿Cuál es la cobertura de oralidad civil en el país? Cuéntenos. Sí, estamos muy contentos de festejar nuestro 5º aniversario de la implementación del equipo técnico de implementación de la oralidad civil. Actualmente ya tenemos 32 cortes superiores de justicia del país que aplican la oralidad. Únicamente nos quedan 2 cortes superiores para ya abarcar todo el territorio nacional y tenemos 179 órganos jurisdiccionales que aplican la oralidad tanto en primera, en segunda instancia, como los jueces de paz letrados. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la estructura de la oralidad civil para que nuestros televidentes puedan conocer? Bien, el proceso tradicional que lo tenemos establecido durante toda la época de la República era un proceso escrito que se enmarcaba dentro de los escritos que se presentaban en un expediente judicial. Hoy en día el sistema oral se realiza a través de audiencias con inmediación, donde el juez se reúne con las partes, los escucha los alegatos de los abogados, actúa directamente en los medios probatorios y de esta forma, al terminar la audiencia de pruebas, puede indicar en ese mismo momento el sentido de su decisión, cosa que no sucedía en un proceso escrito, porque después de tramitarse durante varios años un proceso, le pasaban al juez un expediente con miles de hojas para que el juez recién se ponga a revisar de qué se trataba este proceso y expedir su sentencia. Entonces, este proceso es un proceso mucho más célere, mucho más transparente y nos permite obtener resoluciones de calidad. ¿Por qué? Porque el juez participa directamente de todas las actuaciones que se realizan durante el séquito del proceso. Doctor Bustamante, vayamos a lo más importante, vale decir, cómo bajaron las cargas, en este caso, ¿cómo evaluamos la efectividad de este proceso? La efectividad se mide con la reducción de los tiempos de duración de los procesos. Como lo dije, si antes un juez tenía que revisar miles de hojas para conocer recién el estado del proceso, en un proceso oral los expedientes no llegan ni a 50 o 100 hojas, está grabado en un audio y video todas las audiencias que el juez las puede revisar y de esta manera se disminuyen los tiempos de duración de los procesos en forma realmente ostensible. Finalmente, doctor, ¿cómo vamos con el tema financiamiento? Porque todo proyecto funciona con un financiamiento. ¿Cómo vamos en ese plan? Sí, lo que ha sucedido realmente en el proceso civil oral es una cosa anecdótica y yo creo que debe ser un ejemplo para otras áreas del proceso judicial. Nosotros hemos empezado esta transformación del proceso civil sin necesidad
que se modifique el Código Procesal Civil, sino que lo hemos hecho interpretando los principios constitucionales y legales que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. Actualmente tenemos un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República, ya fue dictaminado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y estamos esperando que el Congreso de la República pueda agendarlo para que se vea en el Pleno e incorporar al Código Procesal Civil la audiencia preliminar, con lo cual nos obviaríamos de cualquier circunstancia que pueda suscitarse y tendríamos un proceso que ya está previsto en nuestro Código Procesal Civil. Y asimismo, el área civil no cuenta con ningún presupuesto adicional y lo hemos hecho con los propios recursos que están asignados al área civil. Y eso es otra cuestión más que tenemos que resaltar. Sin embargo, si contaríamos con un presupuesto adicional que nos puede otorgar el Ministerio de Economía y Finanzas, podríamos fortalecer nuestros módulos corporativos civiles de litigación oral y tener resultados mucho más eficientes. Doctor, muchísimas gracias. En todo caso, este es un logro realmente innovador a nivel de la oralidad civil. Adelante ustedes en estudios. Gracias, Walter. Y ahora les contamos que expertos internacionales en inteligencia artificial saludaron el trabajo del Poder Judicial peruano para aplicar tecnología en el sistema de justicia como herramienta Amauta Pro, que ayuda a agilizar procesos de violencia contra la mujer. Veamos. Nos reunimos para explorar los avances y desafíos de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. De esta manera inició el segundo Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, Acciones y Resultados. En su discurso, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Lorenzo Castope Cerquín, resaltó la presencia de los ponentes, magistrados, personal administrativo, jurisdiccional y público en general a este importante evento académico. La segunda edición del Congreso de Inteligencia Artificial, en donde participaron 9 países y más de 23 ponentes internacionales y nacionales, fue inaugurada por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que señaló la importancia de la adecuación del sistema de justicia peruano a las nuevas tecnologías. La adecuada capacitación a los trabajadores judiciales, en el caso nuestro ya general, va a permitir que todos participemos de la inteligencia artificial. En este evento, la Corte de Lima Norte presentó a Amauta Pro, una herramienta digital desarrollada con inteligencia artificial que busca promover el acceso a la justicia y proteger mejor a las víctimas de violencia contra la mujer. Amauta Pro ayuda a elaborar resoluciones hasta en 40 segundos. Y así como mi antepasado Inca era un sabio guía que asistía con conocimientos a su rey, yo soy el asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial, que asiste al magistrado en el proceso de elaboración de los proyectos de resolución de medidas de protección en el módulo judicial integrado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Los más destacados ponentes y panelistas nacionales e internacionales dieron realce a este evento, en donde se pudo intercambiar experiencias con países de Corea, España, Colombia, Brasil, entre otros, y conocer las últimas tendencias a nivel mundial. Creo que son avances muy importantes en el uso de nuevas tecnologías, pero tienen que venir acompañados inevitablemente, lo decía el presidente de la Corte Suprema, de un apoyo presupuestario importante al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que ser protagonista de la aplicación de la inteligencia artificial y La inteligencia artificial aplicada a la administración de justicia puede generar un impacto social muy importante, pues el propósito es reducir los costos, mejorar la calidad de los procesos, reducir tiempos, es decir, alcanzar mayor eficiencia judicial. Por ello, se abordaron diversos temas como la transparencia, la privacidad de los datos, así como los desafíos éticos y legales para garantizar el uso de manera responsable de la asistencia de estas herramientas tecnológicas con inteligencia artificial en el sistema de justicia. Que hemos contado con 7 señores
titulares supremos, entre ellos el presidente del Poder Judicial, que está liderando, quienes han venido a aportar y a contribuir en llegar a conclusiones consensuadas, opinables y también críticas, pero sobre todo aportar. Durante estos 2 días, los magistrados pudieron analizar las propuestas con el uso de nuevas herramientas con inteligencia artificial a fin de usarlas como soporte al momento de tomar decisiones, sin olvidar, sobre todo, que en nuestro país prevalece la justicia con rostro humano. Y el Poder Judicial inició en Puno la reconstrucción de las sedes que fueron incendiadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en el año 2022. Omar Alejo nos precisa. La actual gestión de la Corte Superior de Justicia de Puno dio inicio a la reconstrucción de las sedes judiciales de Macusani, Juli e Ilave, cuyos locales fueron incinerados durante las manifestaciones sociales acontecidas a inicios del año 2023. El titular del Poder Judicial en Puno, Juan Francisco Ticonaura, dirigió la visita a los predios siniestrados, a fin de efectuar la entrega de los mismos hacia los representantes de la empresa constructora, la cual ejecutará los trabajos en un periodo de 90 días calendarios. El gerente de Administración Distrital, Edgar Machaca Ceballos, exhortó a la entidad responsable de la reconstrucción a realizar un trabajo célere debido a la demanda de la población. Eso es, hoy día estamos haciendo ya el acta de entrega, la entrega de terreno, el tema de poder ya iniciar y hacer cuanto antes. Yo les pediría, y el mensaje del presidente siempre es de que esta sede sea reconstruida lo más pronto posible, en razón de que tenemos justiciables que entiendo que de alguna u otra manera quieren ya nuestro funcionamiento en nuestra sede propia. Asimismo, durante estas visitas, el arquitecto Edil Yazacacaya, coordinador de infraestructura de esta Corte Superior, entregó los expedientes técnicos de la obra que forma parte del servicio de reconstrucción de las sedes judiciales de Macusani, Juli e Ilave. Vamos a hacer la entrega en sí de lo que vendrían a ser los expedientes, de lo que comprende el servicio de lo que es la reconstrucción de la sede judicial de Juli a la residencia, con la finalidad de que con el supervisor puedan llevar a cabo lo que es la reconstrucción de la sede. Finalmente, el magistrado Juan Carlos Ramírez Albarracín, juez del Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de Juli, hizo mención al compromiso de la institución con los usuarios de la Administración de Justicia. Queremos empezar un nuevo año, que ya está próximo, con nuestro nuevo local, totalmente remodelado, y nuevamente con esos bríos que nosotros tenemos, de poder brindar un buen servicio a la ciudadanía, que se lo merece, a pesar de todo lo que ha sucedido. Nos debemos a ellos y es nuestra razón de ser. Muchas gracias por este pequeño y simbólico acto de entrega de local. Ahora es responsabilidad de la aseguradora entregarlo lo más pronto posible. Desde la Corte Superior de Justicia de Puno, Omar Alejo Flores para Justicia TV. Bueno, nos vamos a una noticia internacional. En Francia se inició un juicio que ha parado la atención mundial. Giselle Pelicot, de 72 años, fue víctima durante 10 años de violación por parte de 51 hombres, cuando era dopada por su propio esposo. La mujer afirmó que testificaba por todas las mujeres que han sido víctimas de abuso a nivel mundial. Los detalles en la siguiente nota de Kelly Medina. Decidió callar y dar la cara. Giselle Pelicot, quien era sedada por su esposo para someterla a violaciones de hombres desconocidos, dio su testimonio en el megajuicio al sur de Francia. Pienso que dije todo lo que podía decir. No es fácil, evidentemente, es un ejercicio de estilo que no es fácil y está la presión de todos esos individuos que están detrás de mí y siento que están tratando de atraparme con sus preguntas, entonces intenté responder lo mejor posible. Habrá que luchar hasta el final porque este proceso va a durar 4 meses. La mujer de 72 años intervino en la cuarta sesión del juicio contra 51 hombres, entre ellos su marido, por haberla drogado y violado entre 2011 y 2020. Pero este delito sale al descubierto gracias a la denuncia de unas jóvenes que en noviembre de 2020 denuncian a Dominique Pelicot, quien las había grabado por debajo de la falda. La policía, al intervenir su teléfono móvil y su laptop, se encontraron con oscuras escenas de fotos de mujeres desnudas
entre ellas su esposa, así como su hija y sus 2 nueras, mientras se les veía inconscientes. Los acusados eran contactados por redes sociales. De cada 10 hombres, 7 accedían a los ofrecimientos del esposo de Gisele Pelicot. Entre los acusados se encuentran bomberos, soldados, camioneros, informáticos. Dominique Pelicot se ha declarado culpable de todos los cargos que se le imputan, entre ellos violación con agravantes y drogadicción. Si es declarado culpable, le espera una condena de hasta 20 años de prisión. Gisele Pelicot, por su parte, ha decidido dar a conocer al público su caso, enseñando que la vergüenza debe recaer en los acusados y no en las víctimas de abuso. Impresionante Decidió este callar caso y dar que la ha cautivado cara. la atención mundial por su crudeza en realidad, ¿no? Bien, se nos acabó el programa. Gracias por acompañarnos. Los esperamos siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Como siempre, lo dejamos con unas bellas imágenes de Perú. Esta vez disfrute de las cataratas de Gocta en Amazonas. Nos vemos mañana. Permiso.